El aire acondicionado del tribunal zumbaba con un sonido monótono mientras decenas de personas esperaban su turno en las duras bancas de madera. Entre ellas, casi invisible en la última fila, se encontraba una joven de apenas 19 años. Su nombre era Valentina Morales, aunque pocos se habían molestado en preguntárselo. Vestía un suéter gastado que le quedaba grande, probablemente heredado o comprado en alguna tienda de segunda mano. Sus jeans estaban decolorados y remendados en las rodillas. Sus zapatos deportivos, que alguna vez fueron blancos, ahora mostraban el gris del tiempo y el uso constante. Llevaba una mochila pequeña en su regazo, aferrándola como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Porque casi lo era. Sus ojos oscuros miraban hacia el frente, pero no veían realmente nada. Estaban perdidos en recuerdos dolorosos. Recuerdos de una madre enferma en un hospital a miles de kilómetros de distancia. Recuerdos de hermanos pequeños que dependían de cada dólar que ella pudiera enviar a casa. Recuerdos de un viaje peligroso a través de fronteras, desiertos y miedos que ninguna persona de su edad debería enfrentar. Había llegado a este país hace 6 meses, cruzando montañas y ríos, escondiéndose de autoridades, pagando a personas que prometían ayudarla pero que solo querían su dinero. Todo con un sueño: trabajar, ahorrar, enviar dinero a casa, salvar a su madre. Pero los sueños a veces se estrellan contra la realidad más dura. 3 semanas atrás, mientras caminaba de regreso a la pequeña habitación que compartía con otras 5 personas, 2 policías la habían detenido. Le pidieron identificación. Ella no tenía. Le preguntaron por su estatus migratorio. Ella solo pudo bajar la mirada. Y ahora estaba aquí, en este tribunal frío e impersonal, esperando que un juez decidiera su destino. Morales, Valentina Morales, gritó un oficial desde la puerta de la sala. Valentina se sobresaltó. Sus manos temblaban mientras se levantaba. Varias personas voltearon a mirarla. Algunas con curiosidad, otras con lástima, algunas con desprecio apenas disimulado. Esa niña no debería estar aquí, susurró una mujer a su esposo en la fila de adelante. Estos migrantes están arruinando nuestro país. Vienen a quitarnos trabajos, respondió el esposo con amargura. Deberían regresarlos a todos. Valentina escuchó cada palabra. Cada una era como una puñalada en su corazón ya herido. Pero mantuvo la cabeza baja y caminó hacia la sala del tribunal. El oficial la guió por un pasillo largo. Sus zapatos hacían eco contra el piso de mármol. Finalmente, llegaron a una puerta de madera oscura con letras doradas que decían: Sala de Audiencias, Juez Harold Morrison. Entra y siéntate donde te indiquen, ordenó el oficial con tono indiferente. Y estate callada a menos que el juez te haga una pregunta directa. Valentina asintió, incapaz de producir palabras. Abrió la puerta y entró. La sala era intimidante. Techos altos con molduras elaboradas. Paredes cubiertas de estanterías llenas de libros legales que parecían juzgarla con su sola presencia. Al frente, elevado sobre todos, estaba el estrado del juez, vacío por ahora pero amenazante en su imponencia. Había otras personas en la sala. Un abogado de la fiscalía, revisando documentos con expresión aburrida. Una secretaria de la corte, tecleando en su computadora sin levantar la vista. Y en la esquina, un intérprete, un hombre de mediana edad que la miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. Siéntate ahí, indicó la secretaria, señalando una mesa solitaria. Valentina caminó hacia la mesa y se sentó. La silla era dura y fría. Dejó su mochila en el suelo junto a sus pies, pero no la soltó completamente. Necesitaba sentir que tenía algo, cualquier cosa, que le perteneciera. El intérprete se acercó. ¿Hablas español?, preguntó en su idioma nativo. Valentina asintió,
sintiendo un pequeño alivio al escuchar palabras familiares. Bien, yo estaré aquí para traducir todo lo que se diga. Cuando el juez te hable, yo traduciré sus palabras. Cuando tú respondas en español, yo traduciré al inglés. ¿Entiendes? Sí, susurró Valentina. No tengas miedo, añadió el intérprete con voz más suave. Solo di la verdad. Pero Valentina tenía miedo. Mucho miedo. Porque la verdad era que no tenía papeles. La verdad era que había entrado ilegalmente. La verdad era que, según las leyes de este país, no tenía derecho a estar aquí. Y la verdad no siempre te libera. A veces, solo confirma tu condena. La puerta lateral se abrió y todos se pusieron de pie automáticamente. Valentina los imitó, sus piernas temblando. Con ustedes, el honorable juez Harold Morrison, anunció la secretaria. El juez entró con paso firme y seguro. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje negro impecable. Sus lentes de lectura colgaban de una cadena alrededor de su cuello. Su rostro era duro, marcado por décadas de escuchar casos, tomar decisiones, enviar personas a prisión o de regreso a países que habían intentado escapar. El juez Morrison no era conocido por su compasión. Era conocido por su estricto apego a la ley. La ley es la ley, solía decir. No importan las circunstancias. No importan las historias tristes. La ley debe aplicarse por igual a todos. Se sentó en su estrado y acomodó sus papeles. Finalmente, levantó la vista y miró directamente a Valentina. Su expresión no reveló nada, ni crueldad ni bondad, solo indiferencia profesional. Todos pueden sentarse, ordenó. Valentina se sentó rápidamente, sintiendo el peso de la mirada del juez sobre ella. El juez Morrison abrió la carpeta frente a él y comenzó a leer en voz alta. Caso número 2847. El pueblo versus Valentina Morales. Acusación: entrada ilegal al país, residencia sin documentación apropiada. Hizo una pausa y miró a Valentina. ¿La acusada tiene representación legal? El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Abogado? No tenía dinero ni siquiera para comer 3 veces al día. ¿Cómo podría pagar un abogado? Asumo que eso es un no, dijo el juez con un suspiro de impaciencia. Muy bien, el tribunal le asignará un defensor público. Secretaria, tome nota y... No, interrumpió Valentina. Todas las cabezas en la sala giraron hacia ella. El juez levantó una ceja, claramente no acostumbrado a ser interrumpido. ¿Disculpa?, preguntó con tono gélido. Valentina tragó saliva. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. No necesito abogado, dijo con voz temblorosa pero clara. El fiscal soltó una risa burlona. La secretaria levantó la vista de su computadora por primera vez, con los ojos muy abiertos. El intérprete se acercó rápidamente. Señorita Morales, dijo en español, ¿está segura? Esto es muy serio. Necesitas. No necesito intérprete, añadió Valentina, esta vez mirando directamente al juez Morrison. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. El juez se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Una sonrisa irónica apareció en sus labios. Ah, entiendo, dijo con tono condescendiente. Llevas 6 meses en el país y crees que puedes defenderte sola en un tribunal de Estados Unidos. Sin abogado, sin intérprete. Esto será interesante. El fiscal sonrió abiertamente ahora. Esto sería fácil. Una joven migrante sin educación legal, probablemente con un inglés básico, intentando defenderse sola. El caso estaría cerrado en minutos. Muy bien, continuó el juez Morrison.
con esa sonrisa todavía en su rostro. Si insistes en representarte a ti misma, es tu derecho. Pero te advierto que este tribunal no tendrá consideraciones especiales. Se te juzgará con los mismos estándares que a cualquier ciudadano estadounidense con educación legal completa. ¿Comprendes las implicaciones? Sí, su señoría, respondió Valentina. Su voz no temblaba ahora. Había algo diferente en ella. Una transformación estaba ocurriendo. La joven asustada que había entrado hace minutos estaba siendo reemplazada por alguien más. Alguien que había llevado dentro todo este tiempo pero que había mantenido escondido. Interesante, murmuró el juez, todavía con esa sonrisa arrogante. Procederemos entonces. Fiscal, puede presentar el caso. El fiscal se levantó, acomodando su corbata con un gesto dramático. Su señoría, el caso es bastante simple. La acusada, Valentina Morales, cruzó ilegalmente la frontera hace aproximadamente 6 meses. No tiene documentación legal. No tiene visa. No tiene permiso de trabajo. Es una residente ilegal y debe ser deportada inmediatamente de acuerdo con la ley. Sacó varios documentos de su maletín. Tenemos aquí el reporte de la detención, testimonios de los oficiales que la arrestaron, y la admisión de la propia acusada de que no posee documentos legales. Miró a Valentina con una sonrisa victoriosa. La ley es clara en estos casos, su señoría. No hay ambigüedad. No hay áreas grises. Ella está aquí ilegalmente. Debe ser deportada. Fin de la historia. Se sentó, claramente satisfecho consigo mismo. El juez Morrison asintió y luego miró a Valentina. Señorita Morales, has escuchado las acusaciones contra ti. ¿Cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? Valentina se puso de pie lentamente. Sus manos ya no temblaban. Sus ojos, que antes miraban al suelo, ahora se encontraban directamente con los del juez. Antes de responder a esa pregunta, su señoría, dijo con voz clara y firme, me gustaría hacer una pregunta. El juez frunció el ceño. Este no es el momento para preguntas. Es el momento para qué. ¿Tiene usted hijos, juez Morrison? Interrumpió Valentina. La sala quedó en silencio absoluto. El fiscal se levantó de un salto. Objeción. Esto es completamente inapropiado. La acusada no puede. El juez levantó la mano, silenciándolo. Pero su expresión había cambiado. La sonrisa arrogante había desaparecido. Ahora miraba a Valentina con curiosidad genuina. Siéntese, fiscal, ordenó. Quiero escuchar esto. Se volvió hacia Valentina. Sí, señorita Morales. Tengo 2 hijos. Aunque no veo cómo eso es relevante para este caso. ¿Los ama? Preguntó Valentina. Por supuesto que sí, respondió el juez, su voz ahora menos segura. ¿Haría lo que fuera para protegerlos? ¿Para salvarlos si estuvieran en peligro? El juez no respondió inmediatamente. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio. Señorita Morales, todavía no veo a dónde quiere llegar con esto. Valentina dio un paso adelante. Cuando habló, su voz era fuerte, clara, y llena de una emoción contenida que hacía vibrar cada palabra. Mi madre está muriendo, su señoría. Cáncer de estómago en etapa 4. Los doctores en mi país le dieron 6 meses de vida. Eso fue hace 8 meses. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Tengo 3 hermanos menores. El mayor tiene 14 años. El menor, solo 7. Cuando mi madre muera, no tendrán a nadie. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 10 años. No tenemos familia extendida que pueda cuidar de ellos. El fiscal intentó interrumpir. Su señoría, esto es muy emotivo, pero no cambia los hechos de él. Silencio, ordenó el juez Morrison,
sin apartar la vista de Valentina. Continúe, señorita Morales. Valentina asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos pero sin permitir que cayeran. Trabajé en mi país desde los 12 años, limpiando casas, vendiendo dulces en las calles, cualquier cosa para ayudar a mi madre a alimentar a mis hermanos. Pero nunca fue suficiente, nunca alcanzaba. Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó. Cuando mi madre se enfermó, los costos médicos consumieron todo. Vendimos nuestros pocos muebles. Vendimos nuestra ropa. No quedó nada. Y aún así, no era suficiente para sus medicinas, para el tratamiento que necesitaba. Miró directamente a los ojos del juez. Así que tomé una decisión. La decisión más difícil de mi vida. Decidí venir aquí, a Estados Unidos, para trabajar y enviar dinero a casa, para pagar las medicinas de mi madre, para alimentar a mis hermanos, para darles una oportunidad de sobrevivir. Pero lo hiciste ilegalmente, interrumpió el fiscal. Violaste la ley. Valentina se volvió hacia él, y por primera vez, había fuego en sus ojos. ¿Y qué debía hacer?, preguntó con voz que cortaba como navaja. ¿Solicitar una visa y esperar años mientras mi madre moría? ¿Llenar formularios mientras mis hermanos pasaban hambre? Se volvió nuevamente hacia el juez. Le pregunté si tiene hijos, juez Morrison. Le pregunté si haría lo que fuera para protegerlos. Ahora le pregunto, ¿qué habría hecho usted en mi lugar? El juez abrió la boca, pero no salieron palabras. Valentina continuó, con voz ahora más suave pero no menos poderosa. He trabajado desde que llegué aquí. 3 empleos. Limpio oficinas por las noches. Lavo platos en un restaurante durante el día. Los fines de semana, cuido niños. Duermo 4 horas por noche, como una vez al día para ahorrar dinero. Sacó un sobre arrugado de su mochila. Este mes, logré enviar $300 a casa. Con eso, mi madre pudo comprar sus medicinas. Mis hermanos pudieron comer. Pudieron ir a la escuela con cuadernos y lápices. Sus lágrimas finalmente comenzaron a caer. No he robado. No he lastimado a nadie. No he tomado nada que no haya ganado con mi propio sudor. Solo he trabajado. He trabajado más duro que muchas personas que nacieron con el privilegio de tener papeles, de tener oportunidades. El silencio en la sala era ahora completamente diferente. Ya no era un silencio de juicio. Era un silencio de reflexión, de incomodidad, de confrontación con verdades difíciles. La ley es la ley, su señoría, continuó Valentina. Lo entiendo, y estoy preparada para enfrentar las consecuencias. Pero antes de que me juzgue, antes de que firme los papeles que me enviarán de regreso, quiero que entienda algo. Dio otro paso adelante. No soy un número en una estadística. No soy solo una migrante ilegal. Soy una hija desesperada. Soy una hermana que intenta salvar a su familia. Soy un ser humano que tomó la única opción que tenía para sobrevivir. El juez Morrison se había puesto muy pálido. Sus manos, que antes descansaban confiadamente sobre el escritorio, ahora temblaban ligeramente. Valentina respiró profundamente. Usted preguntó cómo me declaro. Me declaro culpable de amar a mi familia más que a mí misma. Me declaro culpable de hacer lo que cualquier persona decente haría para proteger a quienes ama. Me declaro culpable de tener esperanza en un mundo que parece diseñado para arrebatársela a los más vulnerables. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Pero si me pregunta si me arrepiento de haber venido aquí, de haber cruzado esa frontera, de haber arriesgado mi vida en el desierto para darles a mis hermanos una oportunidad de vivir, entonces la respuesta es no. No me arrepiento. Lo haría 1000 veces más si fuera necesario. El fiscal intentó hablar nuevamente,
pero su voz salió débil. Su señoría, esto es, la ley claramente establece. Ya sé lo que establece la ley, fiscal, interrumpió el juez Morrison con voz tensa. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Cuando volvió a mirar a Valentina, algo había cambiado en su expresión. La dureza se había suavizado. La indiferencia había sido reemplazada por algo más humano. Señorita Morales, comenzó a decir, pero se detuvo. Valentina esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Su inglés es excepcional, comentó finalmente el juez. ¿Dónde lo aprendió? La pregunta tomó a todos por sorpresa. El fiscal frunció el ceño, confundido sobre a dónde iba esto. Valentina parpadeó, desconcertada por el cambio de tema. Yo estudié por mi cuenta, su señoría. En mi país, cuando tenía tiempo entre trabajos, iba a la biblioteca pública. Pedía prestados libros en inglés. Escuchaba programas de radio en inglés. Practicaba sola. ¿Por qué?, preguntó el juez. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en aprender un idioma que no necesitabas en tu país? Valentina sonrió tristemente. Porque sabía que algún día podría necesitarlo. Porque la educación era lo único que nadie podía quitarme. Porque creía que si alguna vez tenía la oportunidad de venir aquí, quería estar preparada. El juez asintió lentamente. ¿Y sus conocimientos legales? Ha usado terminología legal apropiada. Ha estructurado sus argumentos de manera coherente. ¿También estudió leyes? No formalmente, admitió Valentina. Pero desde que supe que sería arrestada, pasé cada minuto libre en la biblioteca pública aquí. Leí sobre leyes de inmigración, sobre derechos de los acusados, sobre procedimientos judiciales. Sabía que esta audiencia era mi única oportunidad de explicar mi situación. El juez Morrison se reclinó en su silla, estudiando a la joven frente a él con una intensidad nueva. Señorita Morales, en mis 30 años como juez, he visto miles de casos de inmigración. He escuchado incontables historias, algunas verdaderas, algunas exageradas, algunas completamente falsas. Hizo una pausa larga. Pero nunca, en todos estos años, he visto a alguien como usted. Alguien que se atreve a pararse ante este tribunal sin abogado, sin intérprete, y articular su caso con tal claridad, tal pasión, tal humanidad. El fiscal se removió incómodo en su asiento. Su señoría, con todo respeto, las circunstancias personales no cambian. Sé lo que usted va a decir, fiscal, interrumpió el juez. Que las circunstancias personales no cambian la ley. Que la empatía no debe nublar el juicio. Que mi trabajo es aplicar la ley, no cuestionarla. Se levantó de su asiento, caminando hacia el borde del estrado. Y tiene razón, la ley debe aplicarse, pero la ley también fue escrita por personas. Personas que, se supone, tienen conciencia. Personas que entienden que a veces, las reglas rígidas chocan con realidades humanas complejas. Miró a Valentina. Señorita Morales, voy a hacer algo que nunca he hecho antes. Voy a tomar un receso de 1 hora. Durante ese tiempo, voy a revisar su caso con más detalle. Voy a considerar todas las opciones legales disponibles. La esperanza brilló en los ojos de Valentina por primera vez. Pero quiero ser claro, continuó el juez con tono serio. No le estoy prometiendo nada. Es posible que, al final de esta hora, no tenga más opción que ordenar su deportación. La ley es compleja, pero también es limitada en su flexibilidad. Lo entiendo, su señoría, respondió Valentina. Y solo el hecho de que esté dispuesto a considerar mi situación, ya es más de lo que me atreví a esperar. El juez Morrison asintió. 1 hora de receso. Se levanta la sesión temporalmente.
Golpeó su mazo contra el escritorio y salió de la sala por la puerta lateral. Valentina se dejó caer en su silla, exhausta. El intérprete, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó a ella. «Eso fue increíble», dijo en español. En 20 años trabajando en estos tribunales, nunca había visto algo así. «¿Crees que haya alguna esperanza?», preguntó Valentina con voz pequeña. El intérprete suspiró. «Honestamente, no lo sé. El juez Morrison es conocido por ser estricto, pero también por ser justo. Si hay alguna manera legal de ayudarte, él la encontrará. Pero si no la hay». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que significaría. El fiscal recogió sus papeles con movimientos bruscos, claramente molesto por cómo se habían desarrollado las cosas. «No te hagas ilusiones», le dijo a Valentina mientras pasaba junto a ella. «Una historia triste no cambia los hechos. Estarás en un avión de regreso a tu país antes del fin de semana». Valentina no respondió. Solo cerró los ojos y pensó en su madre, en sus hermanos, en todo lo que había arriesgado para llegar hasta aquí. La hora de receso se sintió como una eternidad. Valentina permaneció sentada en la sala del tribunal, inmóvil como una estatua. La secretaria había salido, dejándola sola con sus pensamientos. El intérprete se había ido a tomar café, ofreciéndole traerle algo, pero ella había rechazado amablemente. No podía pensar en comer o beber. Su estómago estaba hecho un nudo de nervios y esperanza. Miró el reloj en la pared. Habían pasado solo 15 minutos, pero se sentían como horas. Cerró los ojos y dejó que su mente viajara a casa. Podía ver a su madre acostada en la cama pequeña de su habitación, el único mueble que no habían vendido. Podía imaginar a sus hermanos llegando de la escuela, abriendo la alacena vacía, buscando algo para comer. Sacó su teléfono viejo y gastado. Tenía un mensaje de texto de su hermano mayor, Diego. Su corazón se aceleró mientras lo abría. «Valentina, mamá pregunta por ti. Dice que no te preocupes por nosotros, que ella está bien. Pero yo sé que está mintiendo. Cada día está más débil. Las medicinas que enviaste el mes pasado ya se acabaron. El doctor dice que necesita más, pero no tenemos dinero. ¿Cuándo podrás enviar más? No quiero presionarte. Sé que estás haciendo todo lo posible. Te extrañamos. Diego». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valentina. Apretó el teléfono contra su pecho, tratando de no sollozar en voz alta. Si la deportaban hoy, todo habría sido en vano. Los sacrificios, el viaje peligroso, las noches sin dormir trabajando, todo. La puerta se abrió y el intérprete regresó con 2 tazas de café. «Sé que dijiste que no querías, pero pensé que podrías cambiar de opinión», dijo con amabilidad, colocando una taza frente a ella. «Gracias», susurró Valentina, tomando la taza caliente entre sus manos. El calor era reconfortante. «¿Tienes familia esperándote allá?», preguntó el intérprete, sentándose a una distancia respetuosa. Valentina asintió y le contó sobre su madre, sus hermanos, la situación desesperada que la había traído aquí. El intérprete escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando ella terminó, él suspiró profundamente. «Mi padre también fue inmigrante», compartió. «Llegó aquí hace 50 años desde México. También sin papeles. También buscando una vida mejor para su familia». Valentina lo miró con interés. «Tuvo suerte. Hubo una amnistía en los años 80 y pudo arreglar su situación. Trabajó duro toda su vida. Me envió a la universidad. Ahora yo trabajo aquí, ayudando a personas como él. Como tú. ¿Crees que el juez me ayudará?», preguntó Valentina con voz esperanzada. El intérprete vaciló. «El juez Morrison es complicado.
Es estricto, sí, pero también he visto momentos en los que su humanidad brilla. Momentos en los que encuentra maneras creativas de trabajar dentro del sistema. Si alguien puede ayudarte, es él. ¿Pero qué? Pero también he visto casos donde simplemente no hay nada que hacer. Donde la ley es tan clara, tan inflexible, que no importa cuánto quiera ayudar, sus manos están atadas. Valentina asintió, entendiendo la realidad de su situación. Pasaron otros 20 minutos en silencio. Valentina sorbió su café lentamente, agradecida por la amabilidad de este extraño que no tenía razón para ser gentil con ella. Finalmente, la puerta lateral se abrió. La secretaria entró primero, seguida por el fiscal que parecía aún más molesto que antes. Y luego, el juez Morrison. Su expresión era inescrutable. No mostraba ni optimismo ni condena, solo una seriedad profesional que hacía imposible leer sus intenciones. Todos de pie, anunció la secretaria. Valentina se levantó rápidamente, su corazón latiendo salvajemente. El juez se sentó y organizó varios documentos frente a él. El silencio en la sala era tan denso que Valentina podía escuchar su propia respiración. He pasado la última hora, comenzó el juez Morrison, revisando no solo el caso de la señorita Morales, sino también precedentes legales, estatutos de inmigración y posibles vías de alivio dentro del marco legal actual. Hizo una pausa, mirando directamente a Valentina. Señorita Morales, la ley es clara en cuanto a su estatus. Usted entró a este país sin documentación apropiada. Según la letra estricta de la ley, debería ser deportada inmediatamente. El corazón de Valentina se hundió. Esto era todo. Había terminado. Sin embargo, continuó el juez, y esa única palabra hizo que Valentina levantara la vista bruscamente. La ley también proporciona ciertas excepciones y consideraciones humanitarias. El fiscal se levantó de un salto. Su señoría, esas excepciones son extremadamente limitadas y rara vez se aplican. Esta acusada no califica para... Fiscal, interrumpió el juez con voz fría. Le sugiero que me permita terminar antes de hacer objeciones. El fiscal se sentó, pero claramente no estaba contento. Como decía, continuó el juez, existen ciertas provisiones. Una de ellas es el caso de asilo por dificultades extremas. Otra es la consideración de circunstancias familiares urgentes. Y una tercera, que es menos conocida, involucra la evaluación de carácter y potencial contribución a la sociedad. Miró los documentos frente a él. Durante el receso, hice algunas llamadas. Contacté a su casera, señorita Morales. Me confirmó que usted paga su renta puntualmente cada mes, a pesar de que comparte una habitación con 5 personas más. Nunca ha causado problemas. Valentina escuchaba con asombro creciente. También contacté a sus empleadores. Los 3. Todos dijeron lo mismo, que usted es la empleada más confiable, trabajadora y honesta que han tenido. Que llega temprano, se va tarde, y nunca se queja. El juez hizo una pausa. También hablé con la biblioteca pública donde, según me dijeron, pasa cada momento libre estudiando. La bibliotecaria, la señora Chen, me dijo que nunca ha visto a alguien tan dedicado al aprendizaje. Que usted lee libros de derecho, historia, economía. Que hace preguntas inteligentes. Que está claramente hambrienta de conocimiento. Valentina sentía lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Señorita Morales, dijo el juez, su voz ahora más suave. Usted ha demostrado un carácter excepcional. Ha mostrado inteligencia, determinación y un compromiso inquebrantable con su familia. Estas son exactamente las cualidades que cualquier nación debería desear en sus residentes. Su señoría, interrumpió el fiscal desesperadamente. Esto es muy conmovedor,
pero la ley no tiene provisiones para simplemente perdonar. Tiene razón, fiscal, asintió el juez. No puedo simplemente perdonar una violación de la ley, pero puedo hacer algo diferente. Miró directamente a Valentina. Voy a aplazar su deportación por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, voy a referir su caso a un grupo de abogados de inmigración sin fines de lucro que trabajan con casos humanitarios. Ellos explorarán todas las vías posibles para regularizar su estatus. Esto es un ultraje, exclamó el fiscal. No tiene autoridad para... Tengo toda la autoridad para ejercer discreción judicial, lo cortó el juez con voz de acero. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Si no está de acuerdo, puede apelar mi decisión. Pero hasta entonces, mi orden se mantiene. Se volvió nuevamente hacia Valentina. Esto no es una solución permanente, señorita Morales. Es solo tiempo. Tiempo para que expertos legales examinen su caso y vean si hay alguna manera, dentro de la ley, de permitirle quedarse. No puedo prometerle que funcionará. Lo entiendo, su señoría, dijo Valentina, su voz quebrándose de emoción. Y le agradezco, más de lo que las palabras pueden expresar. Hay condiciones, continuó el juez. Durante estos 6 meses, debe reportarse semanalmente con un oficial de inmigración. Debe mantener sus empleos y residencia. No puede cometer ninguna violación, ni siquiera menor. Y debe cooperar completamente con los abogados que trabajan en su caso. Sí, su señoría. Haré todo eso y más. El juez asintió. También, y aquí su voz se suavizó considerablemente, voy a hacer algo más. Algo personal. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. He estado en contacto con la organización benéfica Puentes de Esperanza. Se especializan en ayudar a familias de inmigrantes con emergencias médicas. Les expliqué la situación de su madre. Le extendió el sobre a Valentina. Ellos han acordado cubrir los costos de las medicinas de su madre por los próximos 6 meses. Además, están coordinando con un hospital en su país para asegurarse de que reciba la mejor atención posible. Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio la carta confirmando la ayuda, sus rodillas cedieron. Se aferró al borde de la mesa para no caer. Yo, no sé qué decir, sollozó. Su señoría, usted no tenía que. Tiene razón, no tenía que hacerlo, respondió el juez. Pero quise hacerlo, porque después de escuchar su historia, después de ver su coraje, me di cuenta de algo importante. Se quitó los lentes y los limpió lentamente antes de continuar. Durante años, he juzgado casos de inmigración con una cierta distancia. He visto números, estadísticas, violaciones de ley. Pero hoy, usted me recordó que detrás de cada caso hay una persona. Una historia. Una familia que depende de las decisiones que tomo en esta sala. Su voz se quebró ligeramente. Usted me preguntó si tengo hijos. Sí, tengo 2. Y si alguno de ellos estuviera en la situación de sus hermanos, si dependieran de alguien tan valiente como usted para sobrevivir, esperaría que un juez en algún lugar tuviera la compasión de ver más allá de los papeles, más allá de las leyes, y viera al ser humano. El fiscal había dejado de objetar. Incluso él parecía conmovido por el momento. Esto no significa que estoy ignorando la ley, continuó el juez Morrison. Significa que estoy trabajando dentro de ella para encontrar justicia, no solo legalidad. Hay una diferencia. Golpeó su mazo suavemente. Este tribunal está aplazado. Señorita Morales, la secretaria le dará toda la información que necesita sobre sus requisitos de reporte. Los abogados de inmigración se pondrán en contacto con usted dentro de las próximas 48 horas. Gracias, su señoría, dijo Valentina,
con lágrimas fluyendo libremente ahora. Gracias. No lo defraudaré. Usaré este tiempo para demostrar que merezco estar aquí, que puedo contribuir a este país. El juez sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro severo. Ya lo has demostrado, señorita Morales. Cualquier país sería afortunado de tenerte como ciudadana. Cuando la sesión terminó y todos salieron de la sala, el intérprete se acercó a Valentina. Increíble, dijo, sacudiendo la cabeza con admiración. En 20 años, nunca había visto algo así. Valentina sonrió a través de sus lágrimas. Yo tampoco puedo creerlo. Pensé que hoy era el fin de todo. Y en cambio, es un nuevo comienzo, completó el intérprete. Aprovéchalo bien. Mientras Valentina salía del edificio del tribunal, el sol brillaba intensamente. Se sentó en los escalones de la entrada, necesitando un momento para procesar todo lo que había pasado. Sacó su teléfono y llamó a Diego. El teléfono sonó varias veces antes de que su hermano contestara. ¿Valentina? Su voz sonaba cansada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, Diego, respondió, con voz ahogada por la emoción. Mejor que bien. Tengo buenas noticias. Muy buenas noticias. Le contó todo. Sobre la audiencia, sobre el juez, sobre los 6 meses de aplazamiento, y especialmente sobre la organización que pagaría las medicinas de su madre. Diego comenzó a llorar del otro lado de la línea. ¿Es verdad? ¿Mamá va a recibir sus medicinas? Sí. Y no solo las medicinas. Van a coordinar con un hospital para que reciba mejor atención. Diego, hay esperanza. Real esperanza. Tengo que decirle a mamá, dijo Diego, su voz llena de emoción. Esto podría salvarla, Valentina. Dile que la amo, dijo Valentina. Dile que todo va a estar bien. Y diles a nuestros hermanos que su hermana grande no se rinde. Nunca. Después de colgar, Valentina se quedó sentada en los escalones, dejando que todo se asimilara. Tenía 6 meses. 6 meses para trabajar con los abogados, para construir un caso más fuerte, para demostrar que merecía quedarse. No sería fácil. Los abogados le habían advertido que incluso con todo el apoyo del juez Morrison, no había garantías. Las leyes de inmigración eran complicadas y a menudo inflexibles. Pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza. Durante las siguientes semanas, la vida de Valentina se convirtió en un torbellino de actividad. Continuó con sus 3 trabajos, pero ahora también se reunía regularmente con el equipo de abogados de inmigración. Ellos eran 3. Elena, una mujer de 40 años que había sido inmigrante ella misma. Roberto, un joven apasionado recién graduado de la Escuela de Derecho. Y la señora Patricia Goldstein, una abogada veterana con 30 años de experiencia en casos de inmigración. Tu caso es único, Valentina, explicó la señora Goldstein durante su primera reunión. El juez Morrison rara vez interviene personalmente así. Su apoyo nos da peso, pero aún necesitamos construir un argumento legal sólido. Elena añadió, estamos explorando varias vías. Una es solicitar asilo basado en las condiciones en tu país. Otra es buscar una visa especial basada en circunstancias humanitarias extraordinarias. También estamos investigando si calificas para algún programa de trabajadores esenciales. Haré lo que sea necesario, prometió Valentina. Estudiaré, trabajaré, aprenderé. Lo que necesiten de mí. Roberto sonrió. Ya estás haciendo más que suficiente. Pero hay algo que podría ayudar mucho: cartas de recomendación. De tus empleadores, de personas en la comunidad que puedan dar testimonio de tu carácter y contribuciones. Durante las siguientes semanas, Valentina recopiló cartas de recomendación que la conmovieron profundamente.
Su jefe en el restaurante escribió: Valentina es la empleada más dedicada que he tenido en mis 20 años dirigiendo este negocio. Trabaja más duro que cualquiera, nunca se queja, y trata a todos con amabilidad y respeto. Si todos los empleados fueran como ella, el mundo sería un lugar mejor. La señora para quien cuidaba niños escribió: mis hijos aman a Valentina. Ella no solo los cuida, sino que les enseña, juega con ellos, y los trata con una paciencia y amor genuinos. Es más que una niñera, es parte de nuestra familia. La bibliotecaria, señora Chen, escribió la carta más larga. En mis 30 años como bibliotecaria, nunca he conocido a alguien con tanta sed de conocimiento como Valentina. Llega cansada después de trabajar toda la noche, pero aún así pasa horas estudiando. Lee libros complejos de derecho, economía e historia. Hace preguntas brillantes. Si Estados Unidos se fundó sobre el principio de dar oportunidades a quienes trabajan duro y sueñan en grande, entonces Valentina personifica exactamente lo que este país representa. Cada carta hacía llorar a Valentina. Había vivido tanto tiempo sintiendo que era invisible, que no importaba. Y ahora, todas estas personas estaban testificando sobre su valor. Pero la carta más sorprendente vino de una fuente inesperada: el juez Morrison. La señora Goldstein la leyó en voz alta durante una de sus reuniones. A quien corresponda. En mis 30 años en el sistema judicial, he presenciado innumerables casos. Pero el caso de Valentina Morales me impactó de una manera que pocos lo han hecho. Esta joven no solo demostró un conocimiento impresionante del sistema legal, sino también un carácter que es raro en cualquier persona, sin importar su origen o educación. Su coraje al defender su caso, su honestidad al admitir sus circunstancias, y su amor inquebrantable por su familia son cualidades que cualquier sociedad debería valorar. Valentina Morales es exactamente el tipo de persona que hace grande a una nación. Es trabajadora, honesta, inteligente, y posee una integridad moral que debería ser un ejemplo para todos. Recomiendo encarecidamente que se le dé toda consideración posible dentro del marco legal para permitirle permanecer en Estados Unidos y eventualmente convertirse en ciudadana. Sinceramente, juez Harold Morrison. Cuando la señora Goldstein terminó de leer, hubo silencio en la sala. Esto es extraordinario, dijo finalmente. Un juez escribiendo una carta así es casi sin precedentes. Valentina, esto podría marcar la diferencia real en tu caso. Mientras trabajaban en el caso, Valentina recibió actualizaciones regulares sobre su madre. Gracias a la organización Puentes de Esperanza, había comenzado un nuevo régimen de tratamiento. Los doctores estaban cautelosamente optimistas. Diego la llamaba cada semana con actualizaciones. Mamá se ve mejor, Valentina. Tiene más energía. Puede sentarse a comer con nosotros ahora. Incluso sonríe más. ¿De verdad?, preguntaba Valentina, con el corazón henchido de esperanza. De verdad. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. Dicen que... Su voz se quebró. Dicen que podría tener más tiempo del que pensábamos. Valentina lloraba cada vez que hablaba con su familia. Lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. Pero no todo era bueno. También había desafíos. Uno de sus empleadores, el dueño de las oficinas que limpiaba por las noches, descubrió su situación migratoria. En lugar de despedirla, como ella temía, él hizo algo inesperado. Valentina, le dijo una noche después de su turno, sé que estás trabajando para arreglar tus papeles. Quiero ayudar. Le ofreció escribir una carta, pero también algo más, pagar las tarifas legales que los abogados estaban cubriendo pro bono. No puedo aceptar eso, protestó Valentina. Ya has sido demasiado generoso. Insisto, dijo el señor Thompson firmemente. Mi abuelo fue inmigrante de Irlanda.
Llegó con nada y tuvo que luchar por cada oportunidad. Veo ese mismo espíritu en ti. Considera esto mi manera de honrar su memoria. Valentina aceptó con lágrimas de gratitud. Pero no todos eran tan amables. Algunos de sus compañeros de cuarto desarrollaron resentimiento cuando descubrieron que estaba recibiendo ayuda legal. ¿Por qué tú? Le espetó una mujer una noche. ¿Por qué tú consigues abogados gratis y posiblemente una oportunidad de quedarte, mientras el resto de nosotros no tiene nada? Valentina entendía la frustración. Sabía que tenía suerte, una suerte extraordinaria. Lo siento, dijo suavemente. Ojalá todos pudiéramos tener esta oportunidad. Es fácil decirlo cuando tú eres la elegida, respondió la mujer con amargura antes de alejarse. Esa noche, Valentina lloró sola en su pequeño rincón de la habitación compartida. Se sentía culpable por tener esta oportunidad cuando tantos otros no la tenían. Pero también sabía que no podía desperdiciarla sintiéndose culpable. Tenía que aprovecharla al máximo. Los meses pasaron rápidamente. Valentina continuó trabajando, estudiando, reuniéndose con sus abogados. Cada semana se reportaba con el oficial de inmigración, quien anotaba meticulosamente que había cumplido con todas las condiciones. Finalmente, llegó el momento crítico. Los abogados habían preparado una petición completa para una visa especial basada en circunstancias humanitarias extraordinarias. Incluía todas las cartas de recomendación, documentación médica de su madre, evidencia de sus contribuciones a la comunidad y argumentos legales elaborados. Es un caso fuerte, dijo la señora Goldstein. Pero debo ser honesta contigo, Valentina. Estas visas son extremadamente raras. La aprobación requiere que convenzamos a un panel de que tu caso es verdaderamente excepcional. ¿Cuáles son mis probabilidades?, preguntó Valentina. La señora Goldstein vaciló. Siendo realista, tal vez 30%, tal vez menos. Valentina asintió. 30% era mejor que cero. Era una oportunidad. Y una oportunidad era todo lo que necesitaba. La petición fue enviada. Ahora solo podían esperar. Durante las semanas de espera, Valentina vivió en una constante montaña rusa emocional. Algunos días estaba llena de esperanza. Otros días, estaba convencida de que sería deportada en cualquier momento. Pero continuó viviendo. Continuó trabajando. Continuó siendo la mejor versión de sí misma que podía ser. Y entonces, en una tarde lluviosa de noviembre, recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Valentina estaba limpiando el piso de la oficina del señor Thompson cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Normalmente no lo revisaba durante el trabajo, pero algo le dijo que esta llamada era importante. Muy importante. Miró la pantalla. Era la señora Goldstein. Con manos temblorosas, contestó. ¿Señora Goldstein? Valentina, la voz de la abogada sonaba extraña. No podía descifrar si era buena o mala noticia. ¿Puedes hablar ahora? Sí, sí puedo, respondió Valentina, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Valentina, comenzó la señora Goldstein, y luego su voz se quebró completamente. Lo lograste, cariño. Tu petición fue aprobada. El mundo de Valentina se detuvo. El trapeador cayó de sus manos, golpeando el suelo con un ruido sordo. ¿Qué?, susurró, incapaz de procesar las palabras. Tu visa fue aprobada, exclamó la señora Goldstein, ahora claramente llorando. No solo aprobada, Valentina. El panel escribió una nota especial. Dijeron que tu caso representa exactamente el tipo de persona que el sistema de inmigración debería acoger. Dijeron que tu determinación, tu carácter y tu historia son ejemplares.
Valentina se dejó caer al suelo, sollozando tan fuerte que no podía respirar. ¿Es real? ¿Esto es real? Es completamente real, confirmó la abogada. Y hay más. Tu visa es una ruta directa hacia la residencia permanente. En 3 años, si todo va bien, podrás solicitar la ciudadanía. No puedo creerlo, sollozó Valentina. Después de todo lo que pasó, lo merecías, Valentina. Luchaste por esto. Te lo ganaste. Cuando colgó el teléfono, Valentina se quedó en el suelo de esa oficina vacía, llorando lágrimas de pura alegría. Todas las noches sin dormir, todo el miedo, toda la incertidumbre, todo había valido la pena. El señor Thompson entró y la encontró allí, llorando. Valentina, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ella levantó la vista, su rostro empapado en lágrimas pero sonriendo más ampliamente de lo que había sonreído en años. Me aprobaron. Mi visa fue aprobada. El señor Thompson sonrió ampliamente y la ayudó a levantarse. Sabía que lo lograrías. Lo sabía. Esto merece una celebración. Valentina inmediatamente llamó a Diego. Eran las 2 de la madrugada en su país, pero no le importó. ¿Valentina?, contestó Diego con voz adormilada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Más que bien. Diego, me aprobaron la visa. Puedo quedarme. Puedo seguir enviando dinero para mamá. Puedo seguir ayudándolos. Escuchó a Diego gritar de emoción, despertando a toda la casa. Pronto escuchó las voces de sus hermanos menores, todos hablando al mismo tiempo, riendo y llorando. Espera, espera, gritó Diego. Mamá quiere hablar contigo. Hubo un momento de silencio, y luego escuchó la voz débil pero clara de su madre. ¿Mi niña? Mamá, sollozó Valentina. Mamá, lo logré. Puedo quedarme. Puedo seguir trabajando. Puedo seguir cuidándolos. Siempre supe que lo lograrías, dijo su madre con voz llena de orgullo. Eres la persona más fuerte que conozco. Más fuerte que yo. Más fuerte que nadie. Aprendí de ti, mamá. Todo lo que soy es gracias a ti. No, mi amor. Tú eres quien eres gracias a tu propio corazón, tu propia fuerza. Yo solo tuve la suerte de ser tu madre. Hablaron durante 1 hora, compartiendo lágrimas de alegría, haciendo planes, soñando con el futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Valentina tuvo que ir a la oficina de inmigración para completar el papeleo oficial. Cuando entró al edificio, el mismo edificio donde había estado tantas veces reportándose cada semana con miedo de ser deportada, todo se sentía diferente. El oficial que la había estado monitoreando, el señor Ramírez, la recibió con una sonrisa genuina. Señorita Morales, escuché la noticia. Felicidades. Realmente felicidades. Gracias, señor Ramírez. Gracias por tratarme siempre con respeto durante estos meses. No tienes nada que agradecer. Solo hice mi trabajo. Pero tú hiciste mucho más que eso. Demostraste de que estás hecha. Cuando Valentina salió de la oficina de inmigración con sus documentos oficiales en mano, se detuvo en los escalones del edificio. Miró hacia el cielo azul y brillante. Lo logramos, susurró. Lo logramos. Esa noche, el equipo de abogados organizó una pequeña celebración en su oficina. Elena había traído pastel. Roberto había comprado globos. Y la señora Goldstein no dejaba de sonreír. Valentina, dijo la señora Goldstein durante la celebración, quiero que sepas algo. He trabajado en casos de inmigración durante 30 años. He ganado algunos, he perdido muchos. Pero tu caso me recordó por qué hago este trabajo. Se limpió las lágrimas. Me recordó que detrás de cada archivo, cada número de caso, cada petición,
hay una persona real, una historia real, un sueño real. Y cuando podemos ayudar a que ese sueño se haga realidad, bueno, no hay nada mejor. Elena añadió, también queremos proponerte algo. Hemos estado hablando, y creemos que tu historia necesita ser compartida. No solo para inspirar a otros, sino para mostrarle a la gente cómo funciona realmente el sistema de inmigración. Las luchas, las esperanzas, la humanidad detrás de todo. ¿Qué quieren decir?, preguntó Valentina. Queremos que hables, explicó Roberto. En universidades, en eventos comunitarios, en conferencias. Queremos que compartas tu experiencia. Que le muestres a la gente que los inmigrantes no son solo estadísticas, sino seres humanos con historias, sueños y una capacidad increíble de contribuir. Valentina pensó en la propuesta. La idea de hablar en público la asustaba, pero luego pensó en todas las personas que todavía estaban luchando, que todavía vivían con miedo, que todavía necesitaban esperanza. Lo haré, dijo finalmente. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona, lo haré. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Con su estatus legal ahora asegurado, Valentina pudo obtener mejores trabajos. Una empresa de tecnología, después de escuchar su historia y ver su dedicación al aprendizaje, le ofreció un puesto en su departamento de servicio al cliente con un salario decente y beneficios. Ya no tenía que trabajar 3 empleos. Ya no tenía que dormir solo 4 horas por noche. Por primera vez en su vida, podía respirar. Pero Valentina no olvidó de dónde venía. Continuó enviando dinero a su familia, ahora cantidades aún mayores. Pero también comenzó a ahorrar para algo más: traer a su madre y hermanos legalmente. Los abogados le explicaron que con su nueva visa y eventual residencia permanente, podría eventualmente patrocinar a su familia. Tomaría tiempo, tal vez años, pero era posible. Voy a traerlos, le prometió a su madre por teléfono. No sé cuándo, pero va a pasar. Van a estar aquí conmigo. Vamos a estar juntos. Solo con saber que eres feliz, que estás segura, es suficiente para mí, respondió su madre. Pero si algún día podemos estar juntos nuevamente, sería el sueño más hermoso hecho realidad. Un mes después de recibir la aprobación de su visa, Valentina recibió otra llamada inesperada. Era de la oficina del juez Morrison. Señorita Morales, el juez Morrison le gustaría verla. ¿Podría venir a su oficina mañana a las 2 de la tarde? Valentina sintió un momento de pánico. ¿Había algún problema? ¿Algo había salido mal? Pero la voz de la secretaria era amable, no preocupante. No se preocupe, no es nada malo. El juez solo quiere hablar con usted. Al día siguiente, Valentina llegó al edificio del tribunal con 30 minutos de anticipación. Llevaba su mejor ropa, el mismo suéter que había usado en su audiencia, ahora lavado y planchado cuidadosamente. La secretaria del juez la recibió con una sonrisa cálida. Pase, señorita Morales. El juez la está esperando. Valentina entró a la oficina del juez Morrison. Era diferente estar aquí fuera de la sala del tribunal. La oficina era amplia, con estanterías llenas de libros legales, pero también con toques personales. Fotografías de su familia, diplomas en las paredes, una planta en la ventana. El juez Morrison se levantó de su escritorio cuando ella entró. Señorita Morales, gracias por venir. Por favor, siéntese. Valentina se sentó, sus manos nerviosamente entrelazadas en su regazo. No se preocupe, dijo el juez con una sonrisa. No está en problemas. Todo lo contrario. Se sentó frente a ella, no detrás de su imponente escritorio, sino en una silla al lado de la de ella. Era un gesto de igualdad que no pasó desapercibido. Quería verla para decirle algo en persona. Comenzó.
algo que no pude decir en la sala del tribunal. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Hace 6 meses, cuando usted entró a mi sala, yo era un hombre diferente. Era un buen juez, técnicamente hablando. Conocía la ley, la aplicaba consistentemente, pero en algún lugar del camino, había perdido algo esencial, mi humanidad. Valentina escuchaba en silencio, conmovida por la honestidad del juez. Verá, cuando llevas 30 años juzgando casos, es fácil comenzar a ver a las personas como expedientes, como números, como problemas a resolver en lugar de seres humanos con historias complejas. Se quitó los lentes y los limpió, un gesto que Valentina ahora reconocía como algo que hacía cuando estaba emocionado. Pero usted me desafió ese día, no con falta de respeto, sino con su dignidad, con su coraje, con su absoluta negativa a ser reducida a solo un caso de inmigración. Yo solo dije la verdad, respondió Valentina suavemente. Exactamente. Y su verdad me golpeó como un rayo. Me hizo cuestionar no solo su caso, sino mi enfoque completo a mi trabajo. Me hizo recordar por qué me convertí en juez en primer lugar. No para aplicar la ley mecánicamente, sino para buscar justicia. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad abajo. Después de su caso, comencé a cambiar la manera en que manejo las audiencias. Comencé a escuchar realmente a las personas que están frente a mí, a ver sus circunstancias completas, a buscar maneras de trabajar dentro de la ley para encontrar soluciones justas, no solo soluciones legales. Se volvió hacia Valentina. ¿Y sabe qué descubrí? Que puedo hacer ambas cosas. Puedo respetar la ley y también respetar la humanidad de las personas. No son mutuamente excluyentes. Valentina sentía lágrimas formándose en sus ojos. Usted me salvó la vida, juez Morrison. No sabe cuánto significa para mí. No, señorita Morales. Usted me salvó a mí. Me salvó de convertirme en alguien que había olvidado que la justicia sin compasión es solo crueldad vestida con una toga. Regresó a su asiento. Pero no la llamé aquí solo para agradecerle, aunque quería hacer eso. También quería preguntarle algo. Abrió un cajón de su escritorio y sacó varios papeles. He estado trabajando con un grupo de reforma del sistema de inmigración. Estamos tratando de crear directrices más humanas, procedimientos que consideren las circunstancias individuales sin violar la ley. Y pensé, ¿quién mejor para ayudarnos que alguien que ha vivido el sistema desde adentro? Le extendió los papeles a Valentina. Me gustaría que se uniera a nuestro comité asesor. Su perspectiva, su experiencia, sería invaluable. Valentina tomó los papeles con asombro. ¿Está seguro? No soy abogada. No tengo educación formal en... Tiene algo más valioso que cualquier título, interrumpió el juez. Tiene experiencia vivida. Tiene comprensión de cómo el sistema afecta a personas reales. Eso es exactamente lo que necesitamos. Entonces sí, dijo Valentina sin dudarlo. Sí, haré todo lo que pueda para ayudar. El juez Morrison sonrió ampliamente. Excelente. Nos reunimos una vez al mes. Y, por supuesto, le pagaremos por su tiempo y experiencia. No necesito que me paguen, comenzó a protestar Valentina. No es negociable, dijo el juez firmemente. Su tiempo y conocimiento tienen valor. Será compensada apropiadamente. Cuando Valentina salió de la oficina del juez ese día, se sentía como si estuviera caminando en las nubes. No solo había recibido su visa, no solo podía quedarse en el país, sino que ahora tendría la oportunidad de ayudar a otros que estaban en su misma situación. Los meses siguientes fueron transformadores. Valentina comenzó a hablar en eventos comunitarios, compartiendo su historia. Cada vez que hablaba, veía rostros en la audiencia que se identificaban con su experiencia.
Personas que lloraban porque finalmente alguien entendía su lucha. Personas que se acercaban después para agradecerle por darles esperanza. En una universidad local, después de dar una charla, una estudiante joven se le acercó. «Soy hija de inmigrantes», dijo la estudiante con lágrimas. «Mis padres cruzaron la frontera cuando yo tenía 3 años. Toda mi vida he vivido con vergüenza de eso, como si fuera algo sucio, algo de lo que esconderse. No hay nada de que avergonzarse», dijo Valentina firmemente. «Tus padres te amaban tanto que estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo por darte una mejor vida. Eso no es vergüenza. Eso es amor del más puro». La estudiante sollozó. «Gracias. Gracias por ayudarme a verlo de esa manera». Ese fue uno de cientos de momentos similares. Cada conversación, cada conexión, le recordaba a Valentina porque todo había valido la pena. Mientras tanto, las noticias sobre su madre mejoraban consistentemente. El tratamiento estaba funcionando mejor de lo que nadie había esperado. Los doctores hablaban de remisión, de años adicionales de vida, tal vez incluso de recuperación completa. «Es un milagro», le dijo Diego por teléfono. «Los doctores dicen que nunca han visto una recuperación así de un caso tan avanzado». «No es un milagro», respondió Valentina. «Es amor, es lucha, es negarse a rendirse». Un año después de su audiencia inicial, el comité de reforma en el que Valentina participaba había logrado avances significativos. Habían creado nuevas directrices que permitían a los jueces ejercer más discreción en casos humanitarios. Habían establecido programas de apoyo legal para inmigrantes que no podían pagar abogados. Habían construido puentes entre las comunidades de inmigrantes y el sistema legal. «Valentina», le dijo el juez Morrison durante una reunión del comité, «quiero que sepas que las recomendaciones que has hecho han cambiado vidas reales. Ya hemos visto 12 casos similares al tuyo donde los jueces usaron las nuevas directrices para encontrar soluciones justas. 12 familias que no fueron separadas», añadió Elena, quien también formaba parte del comité. 12 personas que tienen una oportunidad, igual que tú. Valentina sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. «Todavía no es suficiente. Hay miles, decenas de miles, que todavía viven con miedo». «Tienes razón», asintió el juez. «Pero no puedes salvarlos a todos. Nadie puede. Lo que puedes hacer es continuar contando tu historia, continuar luchando por cambios en el sistema, y confiar en que cada pequeña victoria se suma». 2 años después de su audiencia, Valentina recibió las noticias que había estado esperando. Su solicitud de residencia permanente había sido aprobada. Ahora era residente legal permanente de Estados Unidos. En 3 años más, podría solicitar la ciudadanía. Pero más importante, ahora podía comenzar el proceso de traer a su familia. Los abogados le explicaron que tomaría tiempo. El sistema tenía cuotas, listas de espera, burocracia interminable. Pero era posible. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Valentina. «Con tu madre, dado que está enferma, podríamos solicitar procesamiento urgente. Tal vez 1 año, tal vez 18 meses», explicó la señora Goldstein. «Para tus hermanos, podría ser más largo. 2 o 3 años. Esperaré el tiempo que sea necesario», dijo Valentina. «Con tal de que eventualmente estemos juntos». Mientras esperaba, Valentina continuó construyendo su vida. Su posición en la empresa de tecnología había crecido. Ahora era supervisora, liderando un equipo de 12 personas. Había tomado clases nocturnas en la universidad comunitaria, estudiando administración de empresas. Sus profesores la animaban a solicitar una universidad de 4 años. «Tienes el potencial de hacer mucho más», le dijo su profesor de economía. «Con tu historia, tu ética de trabajo, tu perspectiva única,
podrías inspirar a generaciones de estudiantes. Valentina consideró la idea. Tal vez algún día. Por ahora, estaba enfocada en traer a su familia. Finalmente, después de 14 meses de papeleo, entrevistas y espera infinita, llegó el día. Su madre y hermanos iban a llegar. Valentina estaba en el aeropuerto 3 horas antes del vuelo, demasiado emocionada para quedarse en casa. Caminaba de un lado a otro, revisando su teléfono constantemente, verificando el estatus del vuelo cada 2 minutos. Elena y Roberto habían venido para acompañarla. El señor Thompson también estaba ahí, y para su sorpresa, el juez Morrison apareció con su esposa. «No me perdería esto por nada del mundo», dijo el juez con una sonrisa. «He seguido tu historia desde el principio. Quiero estar aquí para este momento». Cuando el vuelo finalmente aterrizó, Valentina pensó que su corazón se saldría de su pecho. Observó la puerta de llegadas con una intensidad que dolía. Y entonces los vio. Primero salió Diego, ahora de 17 años, más alto de lo que Valentina recordaba. Luego sus hermanos menores, Miguel y pequeño Carlos, que ya no era tan pequeño. Y finalmente, caminando lentamente pero con dignidad, su madre. Valentina corrió hacia ellos, sin importarle la gente que miraba, sin importarle nada más que el hecho de que después de casi 3 años, su familia estaba junta nuevamente. Se abrazaron en medio del aeropuerto, todos llorando, todos hablando al mismo tiempo, todos sintiendo la misma alegría abrumadora. «Mami», sollozaba Valentina, abrazando a su madre. «Estás aquí, realmente estás aquí. Mi niña fuerte», respondió su madre, acariciando su rostro. «Mi niña valiente. Lo lograste. Nos trajiste a todos». Se quedaron así durante largos minutos, simplemente sosteniéndose, 3 años de separación disolviéndose en ese abrazo. Finalmente, Valentina se separó y se limpió las lágrimas. Había personas esperando para conocer a su familia. «Mami, hermanos, hay algunas personas que quiero que conozcan. Personas que hicieron posible que estuviéramos aquí». Les presentó a cada uno. A Elena, Roberto y la señora Goldstein, quienes habían luchado por su caso. Al señor Thompson, quien había sido su primer empleador que la trató con dignidad. Y finalmente, al juez Morrison. Su madre miró al juez con los ojos muy abiertos. «¿Usted es el juez que le dio a mi hija una oportunidad?» El juez Morrison asintió. «Lo soy, pero su hija se ganó esa oportunidad por sí misma. Yo solo tuve la suerte de reconocer lo que estaba frente a mí». La madre de Valentina tomó las manos del juez entre las suyas. «Usted le salvó la vida a mi hija. Y al hacerlo, nos salvó a todos. No tengo palabras para agradecerle». «No necesita agradecerme», respondió el juez, claramente emocionado. «Ver a esta familia reunida es todo el agradecimiento que necesito». Los meses siguientes fueron de ajuste. Valentina había alquilado un apartamento de 2 habitaciones para su familia. No era grande, pero era suyo. Por primera vez en sus vidas, tenían un hogar estable. Diego se inscribió en la escuela secundaria. Miguel y Carlos en la escuela primaria. Su madre, aunque todavía se estaba recuperando, comenzó a tomar clases de inglés en el centro comunitario. «Nunca es demasiado tarde para aprender», decía con una sonrisa. Valentina miraba a su familia acomodarse a su nueva vida con un orgullo que no podía poner en palabras. Todo por lo que había luchado, todo lo que había sacrificado, había llevado a esto. Una noche, mientras cenaban juntos en su pequeño apartamento, Diego levantó su vaso de agua. «Quiero hacer un brindis», anunció. «Por Valentina, quien nunca se rindió con nosotros, quien cruzó fronteras, enfrentó tribunales y cambió su vida completa para darnos esta oportunidad. Por Valentina,
repitieron todos. No, dijo Valentina, sacudiendo la cabeza. Por nosotros, por la familia, porque ninguno de nosotros podría haberlo logrado solo. Nos tuvimos el uno al otro, incluso cuando estábamos separados por miles de kilómetros. 3 años después de ese día en el tribunal, Valentina se paró frente a un edificio gubernamental, rodeada de cientos de otras personas. Todas vestían ropa formal. Todas llevaban pequeñas banderas estadounidenses. Todas estaban a punto de convertirse en ciudadanas. Su familia completa estaba allí, en la primera fila. Elena, Roberto y la señora Goldstein. El señor Thompson. Y el juez Morrison con su esposa. Cuando llegó el momento, Valentina levantó su mano derecha junto con los demás. Yo solemnemente juro que renuncio y abjuro absolutamente toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera. Las palabras continuaron, pero Valentina apenas podía escucharlas sobre el sonido de su corazón latiendo. Esto era real. Estaba sucediendo. Que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos. Pensó en todo el camino que había recorrido. La niña asustada que cruzó la frontera. La joven desesperada que entró al tribunal sin abogado. La mujer que se negó a ser reducida a un número. Que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión. Que Dios me ayude. Felicidades, dijo el oficial. Por el poder que me otorga el gobierno de Estados Unidos, ahora son ciudadanos estadounidenses. La sala estalló en aplausos y lágrimas. Valentina miró su certificado de ciudadanía, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Su madre llegó primero, abrazándola con fuerza. Lo lograste, mi amor. Lo lograste. Lo logramos, mami. Juntas. Esa noche, hubo una celebración en el apartamento de Valentina. Era pequeño, así que la gente se derramaba hacia el pasillo, pero a nadie le importaba. Había comida, risas, música y una sensación de alegría pura. El juez Morrison se acercó a Valentina en un momento tranquilo. ¿Sabes qué?, dijo. Hace 4 años, cuando entraste a mi sala del tribunal, nunca imaginé que ese día cambiaría mi vida tanto como cambió la tuya. ¿Cómo así?, preguntó Valentina. Me recordaste porque la justicia importa. Me recordaste que las leyes son hechas para servir a las personas, no al revés. Y me recordaste que cada persona que entra a mi sala merece ser vista, escuchada y tratada con dignidad. Levantó su vaso. Así que gracias, ciudadana Valentina Morales. Gracias por no rendirte. Gracias por luchar. Y gracias por mostrarme que a veces, la cosa más valiente que podemos hacer es simplemente decir la verdad. Brindaron juntos. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y su familia se había quedado dormida, Valentina se sentó sola en la pequeña sala. Miró a su alrededor, a este espacio que ahora llamaba hogar, a las fotos en las paredes de su familia sonriendo, al certificado de ciudadanía enmarcado que ya había colgado con orgullo. Pensó en todo lo que había cambiado. Pensó en todas las personas que habían ayudado en el camino. Y pensó en todas las personas que todavía estaban luchando, que todavía vivían con miedo, que todavía esperaban su oportunidad. Sacó su teléfono y abrió una nota nueva. Comenzó a escribir. Mi nombre es Valentina Morales. Soy ciudadana estadounidense. Y esta es mi historia. Escribió durante horas, documentando cada detalle de su viaje. El miedo, las luchas, los triunfos, no para ella misma, sino para otros que vendrían después. Porque entendió algo fundamental. Su historia no era solo sobre ella.
Era sobre cada persona que alguna vez había tenido que elegir entre la supervivencia y la ley. Cada persona que había tenido que dejar atrás todo lo que conocía para darle a su familia una oportunidad. Cada persona que se había negado a ser reducida a un número, a una estadística, a un problema. Su historia era sobre esperanza, sobre lucha, sobre la capacidad humana de resistir incluso cuando todo parece imposible. Y mientras escribía, sonrió, porque sabía que esta no era la conclusión de su historia. Era solo el comienzo. Todavía había trabajo por hacer. Todavía había personas que ayudar. Todavía había sistemas que cambiar. Pero por esta noche, en este momento, se permitió simplemente ser. Ser feliz. Ser agradecida. Ser alguien que había luchado contra todas las probabilidades y había ganado. Ciudadana Valentina Morales. Hija. Hermana. Luchadora. Sobreviviente. Ciudadana. Y su historia, su hermosa y difícil historia, continuaría inspirando a generaciones por venir. Y así, queridos amigos, termina esta historia extraordinaria de Valentina Morales. Una historia que nos recuerda que detrás de cada inmigrante ilegal hay un ser humano con sueños, esperanzas y un amor tan profundo por su familia que están dispuestos a arriesgar todo. Valentina nos enseñó que el coraje no siempre ruge. A veces, el coraje es la voz tranquila al final del día que dice, lo intentaré de nuevo mañana. Nos enseñó que la dignidad no se puede quitar, solo se puede entregar. Y ella nunca la entregó. Nos enseñó que los sistemas pueden ser cambiados, que la justicia y la compasión no son enemigas de la ley, y que una persona, con suficiente determinación, puede hacer una diferencia real en el mundo. Pero más que todo, Valentina nos recordó que todos merecemos ser vistos, ser escuchados, ser tratados como seres humanos valiosos, sin importar de dónde venimos o cómo llegamos aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo tratas a los demás, si te recordó que cada persona tiene una historia que merece ser escuchada, entonces te pido algo especial. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Y por favor, suscríbete a Emocio Cuentos para